Bien, el artículo se titula Evidencia de mala perfusión uteroplacentaria en fetos con defectos cardíacos congénitos importantes. Este estudio, pues como objetivo principal, tuvo investigar la prevalencia de la disfunción uteroplacentaria que se refleja por los índices de Doppler anormales de la arteria uterina y el crecimiento fetal reducidos en embarazos con cardiopatía coronaria previamente diagnosticada. Bueno, como tenemos conocimiento, los defectos cardíacos congénitos afectan aproximadamente al 1% de los nacidos vivos y se consideran la causa principal de mortalidad neonatal por defectos, valga la redundancia, de nacimiento. Presentan generalmente, se han hecho estudios donde se evidencia que estos fetos presentan niveles reducidos del factor de crecimiento placentario, principalmente en primer trimestre, lo que indica una alteración como tal en la placentación. También se ha determinado en estudios diferentes que la tirosina quinasa 1, similar al factor soluble, el factor de crecimiento del endotelio vascular y la endoglina soluble, que son marcadores antiangiogénicos, se expresan en cantidades más altas en los fetos que tienen estas disfunciones o porque presentan el diagnóstico de un defecto cardíaco congénito. Entonces, por eso de aquí pues la importancia o la necesidad que se hizo al momento pues de realizar este estudio para identificar bien o para confirmar o descartar pues dicha hipótesis. En cuanto a los materiales y métodos, la población pues es un estudio retrospectivo de casos y controles de corte transversal que incluyó a las mujeres embarazadas remitidas a la unidad de medicina fetal del Hospital St. George para una evaluación cardiológica fetal después de la semana 20 de gestación entre enero del 2009, cardíaco estructural que probablemente requiriera reparación quirúrgica a nivel adicional en el tercer trimestre, que incluyó pues todas las biometrías fetales y la evaluación Doppler tanto de la arteria uterina como de la arteria cerebral media por un especialista de medicina materno-fetal y también pues la arteria umbilical. Entonces esto lo hicieron para evaluar en el tercer trimestre la presencia o no de restricción del crecimiento en este tipo de fetos. Bebés que tenían dichas cardiopatías congénitas asociadas a anomalías cromosómicas o genéticas, los que se les hiciera un diagnóstico de un defecto cardíaco menor, que se encontraran anomalías aisladas del sistema venoso, que requirieran como no la intervención o la realización de terapia cardíaca fetal antes del nacimiento, anomalías cardíacas no estructurales, anomalías extracardíacas, infecciones fetales que causaran una circulación hiperdinámica en estos fetos, pacientes que fueran diagnosticadas con embarazos múltiples y alteraciones maternas que pudieran cambiar la hemodinamia o que tuvieran alguna disfunción a nivel de la circulación placentaria, por ejemplo, pacientes que estuvieran diagnóstico de hipertensión crónica, diabetes mellitus o algún síndrome de fosfolípido o algo autoinmunitario que pudiera afectar el buen funcionamiento o la circulación placentaria, también fueron considerados como criterios de exclusión. Se ofrecieron, como les comenté, pruebas invasivas prenatales y pruebas cromosómicas a todas las mujeres embarazadas diagnosticadas con un defecto cardíaco congénito importante. Se hizo posteriormente a eso una confirmación postnatal del defecto cardíaco detectado durante el embarazo, que fue diagnosticado, que fue realizado el diagnóstico por un cardiólogo pediatra o cardiólogo fetal. Las pruebas genéticas se realizaron después del parto, si correspondía, o sea, si era necesario, lo que llevó a la exclusión del estudio si había anomalías cromosómicas o genéticas asociadas al haber encontrado pues estos defectos en el bebé. El grupo que ya más adelante les diré exactamente de cuánto fue la muestra y cuáles fueron los casos que utilizaron y cuáles fueron los controles, se agruparon, el grupo de casos como tal se agruparon en dos grupos: aquellos bebés con defectos cardíacos con sangre placentaria que tuviera baja entrega como tal del cerebro debido a una obstrucción grave de flujo de salida del ventrículo izquierdo, y aquellos bebés con sangre sistémica y placentaria mixta debido a derivaciones intracardiales o intracardíacas. Ya les mencionaré pues cuáles fueron los principales defectos también que se encontraron en el mismo. El estudio se incluyeron 811 embarazos, en donde los casos de cardiopatía congénita fueron 153 y los controles fueron 658.
con un total de 1.622 exploraciones, 811 ecocardiogramas y 811 exploraciones de anomalías como tal del crecimiento. Como les dije, se hacía la evaluación en el primer trimestre y posteriormente en el tercer trimestre se realizaba nueva realización de biometrías y realización de Doppler para verificar pues el crecimiento correcto del bebé. En el grupo de las pacientes que estuvieron como tal ya con el diagnóstico de cardiopatías congénitas, hubo 14 interrupciones del embarazo, hubieron 6 mortinatos y 5 muertes neonatales. Y el diagnóstico de cardiopatía coronaria se confirmó después del nacimiento en los 125 casos restantes que quedaron como tal en el estudio. Entonces, esta es las diferentes tablas de resultados. Acá lo que le quieren mostrar en esta tabla básicamente son los tipos de cardiopatías congénitas más comunes de las cuales se incluyeron como tal en el estudio. Vemos que principalmente con un número de 23 el defecto septal ventricular fue como la más común o con la que más frecuente se realizó como tal el diagnóstico. En segundo lugar, con un total de 21 casos, la tetralogía de Fallot. Y acá en la parte inferior de la pantalla pues vemos lo que viene siendo las anomalías complejas, que fueron, ellos lo definieron como cardiopatías que no cabían dentro de o que no se encasillaban en ninguna de las otras patologías que estamos viendo en pantalla. Entonces las diagnosticaban como tal como anomalías complejas que eran en un número, si no estoy mal, de 13, perdón. Y pues ya en otra instancia la coartación de la aorta con un número de 18 pacientes. Acá esta tabla lo que nos muestra es una descripción básicamente de los grupos, de las características como tal de las pacientes, la edad materna que encontramos en otras. Hay que tener en cuenta que pues ellos trabajaron con un valor de P significativo por debajo de 0.05. En la parte derecha de la pantalla pues todos los valores presentados en la tabla pues tienen un valor significativo, puesto que todos están por debajo de ese valor. Encontramos que la edad materna en los defectos cardíacos congénitos iba de 31 años y en los casos controles de 32. Otra cosa en la que quise hacer como énfasis también fue que la mayoría de pacientes, si nos damos cuenta, pertenecían a la raza o a la etnia caucásica, que fue básicamente autoinformada por las pacientes, con un número total de 103 casos. Si nos damos cuenta, pues el 67.3% de las pacientes pertenecían como tal a esta etnia, mientras que en los casos controles 437, que correspondían básicamente al 66.4%. Lo que les mencionaba también anteriormente, que la muerte neonatal que se presentó en las mismas, pues en el caso de defectos cardíacos congénitos fue de 3.3%, que corresponde a un total de 5 pacientes, mientras que en los casos de controles todas las pacientes llegaron a un término correcto y no pues presentaron ninguna muerte fetal. La edad gestacional, si nos damos cuenta, estaba alrededor o con diferencia como tal de una semana entre los casos de defectos cardíacos y los casos como tal controles, con una P por debajo de 0.001, entonces con un valor bastante significativo. El 39.9% de las pacientes presentó como tal un parto vaginal en los defectos cardíacos congénitos, mientras que en los casos controles un total de 378 pacientes, que corresponde al 57.4%. Otra cosita pues a tener en cuenta también, que el percentil como tal al nacer de los pacientes, o sea, fetos pequeños como tal para la edad gestacional sin haber como tal diagnosticado una restricción dada, el 24% de los pacientes de defectos cardíacos congénitos presentaron esto, mientras que en los casos controles apenas fue el 10.7%, ¿sí? En esta tabla que se les muestra posteriormente fueron básicamente los parámetros de biometrías y Doppler en los grupos de estudio. Acá valga la aclaración que se utilizaron más que todo medianas, lo que fue la mediana de cada uno de los valores que están viendo en tabla. La gestación en la que se le realizó, o la semana gestacional en la que se le realizó el Doppler a los bebés con cardiopatías congénitas fue alrededor de la semana 21, y de igual forma también en las pacientes con casos controles. El IP medio de la arteria uterina
fue de 0.90 en los bebés con cardiopatías congénitas y de 0.83 en los pacientes con casos controles. El percentil de crecimiento o el peso fetal estimado en estos fue de 33.6 en los bebés con cardiopatías, que corresponde al 35.3%, mientras que en los casos controles fue de 56.7. Al momento de realizar pues la evaluación Doppler, se obtuvo pues una mediana que se presenta como tal en la primera columna en los bebés de cardiopatía congénita. También se midió pues el índice cerebroplacentario por las técnicas habituales pues descritas en las guías al momento de realizar pues la evaluación Doppler, que fueron pues principalmente los valores que se presentan en tablas. Entonces, ¿qué es lo que nos quieren mostrar con estos resultados? Los hallazgos básicamente lo que demuestran es que los índices de IP, los índices de pulsatividad de la arteria uterina en la mitad de la gestación fueron significativamente más altos. La biometría fetal en los fetos con cardiopatía congénita, mientras que la biometría fetal en el tercer trimestre fue significativamente menor, al igual que los índices de Doppler fetal, lo cual sugirió una disfunción uteroplacentaria e hipoxemia fetal en los fetos que ya se les había realizado como tal el diagnóstico de cardiopatía coronaria en comparación con los casos controles o con los embarazos normales. Entonces sí se vio que el índice en el alrededor de la semana 21, cuando se evaluó el IP de la arteria uterina, en estos pacientes pues se encontraba más altos, mientras que las biometrías en el tercer trimestre y los índices de Doppler sugerían ya pues una disfunción uteroplacentaria, como se los acabé de mencionar. Esto qué es qué implicaciones clínicas y de investigación sugirió este tipo de resultados. El índice de pulsatividad de la arteria uterina fue medida o que se midió como tal en el segundo trimestre, fue significativamente más alto en los fetos afectados, como se demostró como tal en este estudio, que lo que nos sugiere es que está relacionado con una placentación alterada. Y cuando se combinaban los percentiles de peso al nacer, que se encontraban significativamente más bajos en los casos con cardiopatía coronaria, y los índices de Doppler de la arteria cerebral media, que se encontraban más bajos, que era indicativo como tal de una redistribución que sugería más que todo hipoxemia fetal. Entonces sí vemos que estos bebés tienden a desarrollar pues como tal, no tanto por decirlo así como tal una restricción, sino terminan siendo fetos pequeños como tal para la edad gestacional en el porcentaje que les mostré. En cuanto a las fortalezas y debilidades, pues la fortaleza que ellos describen como tal en el estudio incluye como tal el tamaño de la muestra relativamente grande de fetos con cardiopatía coronaria y fetos sanos, con evaluación cardíaca fetal realizada por un cardiólogo fetal y evaluación Doppler como tal de la arteria uterina. En cuanto a las limitaciones, ellos identifican el carácter retrospectivo del estudio y la selección de los casos no consecutivas, haciendo así que esto último fuera una posibilidad de sesgo de selección. Además, el número de fetos con cardiopatía congénita era limitado y los subgrupos en los que se dividieron, que les mencioné anteriormente, si tenían una circulación mixta o si era una circulación normal, por decirlo de alguna forma, eran pequeños. Entonces también esa era una de las limitaciones a tener en cuenta, que podía causar algún tipo de sesgo al momento de analizar como tal los resultados. Al final pues terminaban mencionando que obviamente se necesitaban estudios prospectivos más amplios en donde se analizaran también los diferentes subtipos de cardiopatía coronaria para evaluar el papel de la perfusión uteroplacentaria y la placentación como mecanismos subyacentes que contribuían tanto a la cardiopatía coronaria como a la preeclampsia como tal en estos pacientes, porque en este estudio pues no se identificó como tal la causa, por decirlo de alguna forma, por la cual se creaban este tipo de efectos, sí, que quedó como pendiente o no se pudo como identificar un motivo o una causa de por qué se terminaban desarrollando este tipo de patologías. En cuanto a las conclusiones, básicamente se puede demostrar pues las diferencias significativas en los índices de perfusión uteroplacentaria en mujeres embarazadas con fetos ya afectados por cardiopatía coronaria en comparación con embarazadas sanas, lo que sugiere el posible papel que contribuye la disfunción uteroplacentaria alterada en la patogénesis de la cardiopatía coronaria fetal. Entonces sí
esta perfusión uteroplacentaria alterada tiene pues un papel muy importante al momento de hacer como tal el diagnóstico de la cardiopatía coronaria. Y otro hallazgo adicional que se identificó a la realización de este estudio fue que los fetos más pequeños y los índices de Doppler que sugirieran una hipoxemia fetal relativa en los embarazos con cardiopatía coronaria se caracterizan por una alteración de la función uteroplacentaria, que ya sabemos que es pues uno de los factores de riesgo conocido como tal para la preeclampsia. Entonces, en pacientes incluso que ya tienen como tal el antecedente conocido, es mucho mayor el riesgo de que puedan desarrollar algún tipo de alteración como tal en el Doppler, que ya eso es conocido, y la presencia como tal de hipoxemia fetal.